Esta primera mesa se titula Determinantes sociales y ambientales de la salud, el código postal y el ecosistema como predictores de salud y bienestar, y será moderada por el doctor Germán Schwartz, secretario de la plataforma One Health, en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que está ya en la mesa y quien procederá a presentarla y a sus participantes. Germán, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, vamos a reanudar, aunque vaya entrando gente, pero vamos a ponernos a la mesa e intentar cumplir los tiempos. Esta mesa, muy interesante, va a versar sobre determinantes sociales y ambientales de la salud, como son el código postal y el ecosistema como predictores de salud y del bienestar. Yo, que soy médico, voy a presentar una mesa muy interesante para nosotros, que realmente no tiene nada que ver con el sistema sanitario o poco que ver, y yo creo que vamos a poner en relevancia la importancia que tienen los determinantes sociales y el medio ambiente que nos rodea, y el medio ambiente predominantemente urbano. Hay un dato de previsión que 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en 2050, ahora son algo menos del 50%, por lo tanto va en aumento, y posiblemente el medio ambiente en general es muy importante y relevante en nuestro concepto One Health, pero donde vamos a desarrollar nuestra vida será en la ciudad y en nuestra casa, y de eso vamos a hablar. Vamos a poner el foco, por tanto, en cómo se diseñan y habitamos en nuestros entornos urbanos y qué necesidades hay de prevenirlo, construirlo correctamente y no entrar luego en reformas o en marchas atrás, pues, puesto que tenemos ya suficiente conocimiento de cómo deberían de ser las cosas para promocionar la salud, como hemos dicho antes. Voy a presentar a los ponentes. Tengo con nosotros a Irene Lebrusán Murillo, que es asesora científica del programa de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, la ONAC, a Raúl Flores Martos, coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESA, que es Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, a Ricardo Boedo Facal, que es el director senior del Government Affairs de GSK, y vamos a empezar, si os parece, haciendo un pequeño turno de preguntas a los que me vayáis contestando, y luego vamos a dejar un tiempo que serán algo más de 10 minutos, probablemente 15 minutos, para intervenciones y preguntas del público. Voy a empezar, si me permitís, una pregunta para Ricardo Boedo. Y vamos a empezar intentando saber si puede el lugar donde nacemos determinar cuánto y cómo vivimos. Se escucha, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias. Primero, gracias a las personas que han hecho posible que estemos aquí. Gracias al Carlos III, porque la verdad que para mí es un orgullo tener un ente como este en nuestro país. Gracias a Maite y a muchas personas que hacen esto posible. Y a pesar de que hemos estado hablando durante toda la mañana, la verdad, de temas sumamente interesantes, y sobre todo porque muchas veces parece que no estamos avanzando. Me encanta mucho One Health en acción. One Health es introducir en la agenda pública la salud, ¿vale? Utilizamos el concepto One Health, pero en un momento donde la salud ha salido de la agenda pública, vemos como la defensa, vemos como los combustibles fósiles, la guerra, no lo sé, muchísimas cosas que parece que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante, pero yo creo que es sumamente importante seguir poniendo a la salud en la agenda pública. Muchas personas no entienden la importancia de la salud, no porque no se las den. Yo creo que esta mesa que vamos a tratar ahora es sumamente importante desde el punto de vista de cómo las condiciones en las que viven las personas marcan mucho su salud. El código postal, respondiendo a Germán para empezar con esta mesa, lo mata. Cuando hablamos de salud muchas veces pensamos en hospitales, en medicamentos o en genética, pero la evidencia yo creo que muestra algo bastante más profundo. Esto empieza donde nacemos, donde crecemos, donde jugamos, trabajamos, envejecemos. El 80% de la salud, diferente literatura científica, viene a determinar fundamentalmente que está determinada por estos factores.
hablamos del nivel socioeconómico, que estaba Carlos antes hablando de él, hablaba del empleo, del tipo de empleo, hablaba del territorio que ocupamos, donde vivimos, y una serie de factores, hablamos de discriminación, hablamos de género, que determinan directamente. Voy a intentar poner ejemplos a lo largo de la presentación porque yo creo que es mucho más interesante. Dos personas que nacen al final con un mismo código genético, podemos determinar, la literatura está determinando que pueden tener dos trayectorias en salud totalmente distintas. En España, que es un país donde la esperanza de vida es la más alta de Europa, parece increíble, tenemos un sistema sanitario universal, asequible, sin embargo hay unas diferencias, unas desigualdades muchas veces territoriales que marcan directamente el cómo vamos a vivir, cuánto vamos a vivir y cómo vamos a vivir. El estatus económico, lo decía alguien, es el primer factor que lo va determinando todo, determina el nivel educativo, determina el tipo de trabajo y muchas veces esto se ve claramente en estos factores. Le decíamos que le pedíamos a la gente que no entendía muchas veces a nivel científico lo que queremos comunicar, por qué es importante el concepto One Health, por qué es importante tener una sociedad saludable, porque tener un sistema sanitario va a marcar la diferencia en la de su vida, la de su comunidad, la de su familia, y siempre es muy, muy difícil. Tener un trabajo precario va a decidir directamente el nivel socioeconómico, la educación de tus hijos, el acceso a una vivienda digna. Es muy difícil pedirle a una persona que haga ejercicio si no tiene tiempo para hacer ejercicio, si tiene que acumular 2 y 3 trabajos, jornadas interminables. Hablamos de estrés crónico, hablamos de salud mental, antes decía Carlos, hablaba de la prevención. Qué importante es la prevención. La prevención es sumamente importante en los sistemas sanitarios. Un sistema sanitario como el nuestro, que invierte casi 100.000 millones, más de 100.000 millones de euros todos los años, dedica apenas el 3,5% a la prevención. Es sumamente importante. No hay ninguna medida sanitaria más eficaz que la prevención y, sin embargo, por ejemplo, en las vacunas, que está totalmente demostrado que tiene un retorno social, que elimina desigualdades, que es la medida casi más demócrata para que esa salud o ese adelantarnos a la enfermedad llegue a las personas, sin embargo, llega al 0,9% del total del presupuesto. Alguien decía que a nivel político la prevención nos cuesta mucho y sobre todo nos cuesta mucho a los sistemas. Más que hablar de salud individual, que muchas veces hablamos de salud individual, usted coma bien, pero sin embargo comer bien en este país cuesta mucho dinero, donde los alimentos saludables son inaccesibles. La prevención va mucho más allá y debería estar incluida en toda política pública. Se habla mucho de las políticas públicas, pero yo creo que el gran reto de la política pública es romper todos los hilos que tenemos, es incluir la salud. De hecho, cada vez que se hace un proyecto industrial en este país, automáticamente se evalúa el impacto ambiental, pero no se evalúa el impacto en salud. O sea que tenemos que andar pensando. Entonces, yo para darle entonces, Ricardo, cabida al resto, si nacemos en un sitio o en otro, vamos a estar peor. Una persona que vive a 10 kilómetros de otra en la misma ciudad puede determinar cuánto va a vivir y cómo va a vivir. Muchas veces, no quiere decir que siempre, más que su código genético. Pues entonces vamos a intentar completar el mapa y le preguntaré a Raúl Flores si entiendes que hay alguna relación entre una exclusión social, por las diferencias que acabamos de decir, o aspectos como el nivel cultural o de formación de la persona o incluso su actividad laboral sobre el resultado de salud. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que hay una relación. Y retomando desde lo que planteaba Ricardo, ¿no? Las condiciones de vida se miden por muchas dimensiones. La pobreza económica es solamente una de las dimensiones que explican las condiciones de vida en términos sociales. Cuando hablamos de exclusión social nos referimos a las condiciones de vida explicadas por dimensiones como son el empleo y los ingresos, que son más económicas, como es lógicamente, pero también la vivienda, la participación ciudadana, el formar parte de algo, las relaciones sociales en términos de cantidad, pero también de calidad, de conflicto social, de aislamiento social, la salud, el estado de salud, todas estas dimensiones son elementos que explican la posición que ocupamos en la sociedad. Si estamos en el centro, es decir, si participamos plenamente de la sociedad, o si estamos en el margen y estamos excluidos. Dicho esto, esta mirada a las personas en exclusión social, podríamos cometer el error que han cometido algunas personas de identificar exclusión social con personas sin hogar, que están solamente en la calle.
Ese es el 0,05, 0,01% de la exclusión social. La mayor parte de la exclusión social vive en sus casas y todos los días se levantan, incluso madrugan y trabajan. Voy a poner dos ejemplos de exclusión social. El señor que trabaja en un mercado de abastos 10 horas seguidas con turno partido, que se levanta a las 6:30 de la mañana y que vuelve a su casa a las 9 de la noche. Un señor que gana lo justito para vivir y con los precios de la vivienda últimamente ni siquiera eso. Con poquito tiempo para hacer deporte y con los ingresos suficientes, justos como para llevar un modo de vida complicado. Ahora voy a poner otro ejemplo. Una mujer de 70 años que vive en Barcelona, que tiene una pensión pequeñita pero que no está en pobreza, que más o menos va saliendo, que cuando coge un resfriado no tiene a nadie que le prepare un caldo, porque ha perdido su familia, sus amistades y sus vecindades, que cuando le da una lumbalgia, una ciática, por ejemplo, se pasa 5 días con el pijama, porque es incapaz de cambiarse de ropa. Estos son determinantes sociales, realidades de las condiciones sociales. Y todo esto está influenciado. Es verdad que es fácil suponer que una situación de pobreza, de exclusión social, va deteriorando tu salud, y también es fácil suponer que un deterioro de la salud te aleja del espacio central de la sociedad y te excluye también. Este círculo lo conocemos, pero necesitamos de alguna forma poner orden, ir buscando calas en ese círculo y observar los impactos de ese círculo. El primer impacto, voy a insistir en lo que decía Ricardo, con el cual estoy muy de acuerdo, el cuánto. El quinto informe del Observatorio de la Desigualdad en Andalucía hizo una investigación en las principales ciudades andaluzas, los principales barrios de las ciudades andaluzas, y estableció cuáles eran las diferencias entre esperanza de vida, cuánto viven las personas. Encontraron una diferencia de 9 años, concretamente en la ciudad de Sevilla. Voy a poner el ejemplo para que se visualice. Vivir en el barrio de Santa Clara te iguala la esperanza de vida a Japón. Vivir en el barrio del Polígono Norte te iguala la esperanza de vida a Corea del Norte. En una ciudad con apenas, no sé, no lo conozco bien, probablemente haya personas que lo conozcan aquí mejor, 3-4 kilómetros de distancia, estamos identificando una gran diferencia en función de dónde vives. Claro, pero ese dónde vives está acompañado de cómo vives. Y ahora vamos al cómo. La exclusión social está relacionada con la salud y determina el cuánto, pero también determina el cómo. Y cogiendo la pregunta que me planteabas en la relación con el empleo. Si miramos la relación entre empleo y salud, y más concretamente entre empleo y salud mental, encontramos, por ejemplo, que la prevalencia de diagnósticos de depresión son el doble entre las personas con menos ingresos. Quiero que construyamos una imagen mental ahora mismo. Un edificio de 5 plantas. Quinta planta, los de más renta. Tercera planta, clase media. Primera planta, clase más pobre. En ese edificio social, los habitantes de la primera planta tienen el doble de diagnósticos por depresión. Aquellos que no tienen empleo tienen el doble de diagnósticos por depresión. Y ahora un elemento importante, aquellas personas que trabajan, pero que trabajan de manera precarizada, multiplican por 2,5 los diagnósticos de depresión. Es decir, es más riesgoso, permitirme la expresión, tener un empleo, una mierda de empleo, perdón, un trabajo malo, un trabajo precario, un trabajo que no reúne las condiciones adecuadas, que no tener empleo. La precariedad laboral explica el 17% de la prevalencia de los problemas de salud mental entre la población asalariada. Esto significa que si cogemos a esa población desempleada y a la población trabajadora precaria y le elevamos sus condiciones de vida, es decir, su trabajo, el no trabajar y el trabajo precario, a una persona que trabaja en un empleo normalizado, estaríamos ahorrando 168.000 diagnósticos de depresión, de los 504.000 totales que se analizaron en el periodo estudiado. Imaginar el ahorro económico que esto supondría para la sanidad e imaginar las condiciones de vida mejores que supondría para estas 168.000 personas. Pues eso me viene muy bien para hacer la siguiente pregunta a Irene, porque si esto que acabas de decir, podríamos pensar incluso que aunque muevas a la persona de un distrito a otro o de un código postal a otro, no cambiaríamos mucho si no cambiamos realmente su condición de alrededor. Entonces, Irene, ¿qué influencia puede tener sobre la salud tanto el espacio donde habitamos dentro de la ciudad, pero definido como eso, como un distrito postal, que esto se utiliza, o como un código postal? Lo primero, como mis compañeros, agradecer que hayáis contado conmigo hoy.
La pregunta es muy relevante y me gustaría completar también algunas de las cuestiones que han comentado mis compañeros de mesa. La verdad que es un placer porque han expuesto como una parte teórica y yo voy a ir con los datos sociológicos. Comentaba Raúl este estudio hecho en Sevilla. Es verdad que es muy difícil contabilizar esta diferencia en la esperanza de vida, a la que también hacía referencia Ricardo. En Madrid hace muchos años también se hizo. Yo me voy a Madrid, que es lo que conozco mejor como madrileña nacida y criada. La diferencia de esperanza de vida entre el barrio de Salamanca y Puente de Vallecas era de 9 años cuando se contabilizó. Es decir, estamos hablando en principio de, bueno, cuando hablamos de Madrid, hablamos de la región de Europa con mayor esperanza de vida. O sea, dentro de España tenemos una esperanza de vida muy alta. Madrid es la región que tiene la esperanza de vida más alta. Sin embargo, la diferencia intra en nuestra ciudad es así de elevada. Y esto no significa solo, ¿no? Cuando a veces esto lo explico en mis clases en la universidad, esto no significa solo que las personas mayores vivan más o menos años. Es decir, no solamente que en un lugar las personas lleguen hasta los 70 y en el otro a los 79. No, lo que estamos hablando es de que más personas jóvenes también mueren. Cuando hablamos de la esperanza de vida, que tenemos una de las, volvemos aquí a insistir, vamos a sacar pecho que esto es muy importante y muy relevante, tenemos una de las esperanzas, la esperanza de vida, más elevada de la Unión Europea. Estamos hablando en realidad del gran logro de una sociedad, estamos hablando del gran logro del estado de bienestar. Esto no debemos olvidarlo nunca. Estamos hablando de la cuestión de la salud. Intuyo que en la sala hay muchas personas especializadas en medicina, muchos médicos, pero estamos hablando también de otras dimensiones. Por ejemplo, una de las mayores ganancias en la ciudad de Madrid, que en el siglo XVIII, si no me equivoco, era conocida como la ciudad de la muerte, fue el hecho de poner alcantarillado. O sea, estamos hablando de cuestiones en realidad mucho más amplias, ¿no? Empezamos aquí a meter cuestiones que tienen que ver más con urbanización. Bueno, comentábamos esto del... Me gustó mucho también algo que dijo Germán, ¿no? Que es cómo se diseñan nuestras ciudades, cómo se diseñan nuestras ciudades, nuestras sociedades y cómo las habitamos. La manera en la que nos relacionamos con el espacio cambia totalmente de una persona a otra, pero sobre todo está muy determinado por la configuración de ese espacio en el que residimos, incluso acerca de qué consideramos relevante y qué no consideramos relevante. Ha salido la cuestión de la salud mental, que es algo que ahora mismo está puesto encima de la mesa, lo que estamos prestando atención, algo a lo que hace años no le prestábamos tanto, pero ¿pensáis que la atención a la salud mental es la misma? Estamos ahora mismo en Majadahonda, ¿no? Que es uno de los municipios con mayor renta per cápita. ¿Es la misma en Majadahonda que en Villaverde, en San Cristóbal, por ejemplo, que es uno de los barrios más pobres que tenemos en Madrid? Bueno, pues no. No, porque no contamos con los mismos recursos, no contamos incluso con no solamente con los mismos, iba a decir dispositivos, con el mismo tejido comercial, etcétera, etcétera, servicios, sino que estamos expuestos también a un tipo de relaciones sociales y a un tipo de conocimiento, incluso a una priorización acerca de qué es relevante y qué no es relevante. Voy a poner, de nuevo, aquí haciendo referencia a la medicina presente en la sala, un análisis interesantísimo para ver todas estas desigualdades de las que estamos hablando es que nos montemos en la línea 1 y prestemos atención a la salud bucodental de las personas que se montan en el metro desde el principio, desde Villa de Vallecas hasta la zona más al norte. Podemos notar muy claramente cuál es la diferencia en renta en cada una de las estaciones en las que vamos transitando. Algo que me ha... Yo me despisto. Si me tienes que recentrar, tú me recentras, por favor. Un minutito más. Pero es que es un tema realmente apasionante. Había otra cuestión que quería hacer referencia que ha comentado Ricardo, ¿no? Esta idea del coma bien, ¿no? En realidad estamos hablando de un desplazamiento de una responsabilidad social, pública, porque somos una sociedad, y esto querría ser muy pesada con esta idea. El ser humano no sobrevive en aislamiento, somos seres sociales y necesitamos a los otros. Necesitamos a los otros y necesitamos la sociedad y ese extra que nos da, ¿no? La sociedad es más que la suma de los individuos, bueno, pues necesitamos ese extra que nos da. Cuando hacemos esto de coma bien, haga deporte...
Estamos haciendo en realidad un desplazamiento de una responsabilidad pública a la responsabilidad individual. Está muy bien que nosotros como médicos, ¿no?, pues les digamos, no, pues es que tienes que salir a correr los fines de semana. Y claro, me puedo encontrar con alguien que me diga, los fines de semana es el único rato en el que puedo cocinar, estar con mis hijos, porque tengo unas jornadas laborales interminables y un commuting, es decir, un horario de desplazamiento. Esto lo hemos comentado de manera específica, pero también nos lo generan las ciudades en las que estamos ahora mismo, en las que pasamos 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a nuestras casas a diario. Bueno, esto también influye sobre nuestra salud. Y ahora Irene, voy a dar paso. No te corto, simplemente esperamos a que volvamos a por ti, porque es muy interesante. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención, que es que nos fijemos en cómo está la salud de la gente que va entrando en el metro. Pero nosotros vivimos en España, que es un país que tiene un sistema de salud universal y gratuito. No tendría por qué verse tanta diferencia por la puerta, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que se la voy a hacer a Raúl Flores. ¿Es posible que con este sistema tan bueno que tenemos las dificultades económicas o sociales interfieran en el acceso a la atención sanitaria? Sí, interfieren. Y es un sistema sanitario bueno y es un sistema sanitario también mejorable. Y interfieren de tal forma que las desigualdades no solamente se miden en años de vida, como veíamos, sino que se miden también en calidad de vida. Y hay dificultades de acceso a la sanidad. El último informe FOESA que presentábamos en noviembre del año pasado nos da una información muy interesante para componer bien la foto de este sistema de salud público. En primer lugar, 5,9 millones de personas en nuestro país, de los 49 millones, viven en hogares donde tienen dificultad para acceder a tratamientos, para seguir dietas o para tomar ciertos medicamentos. 5,9 millones de personas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a poner ejemplos. De un 16% de población con necesidades odontológicas no cubiertas. Un espacio importante en la salud de las personas que está fuera del catálogo de la sanidad pública. Un 10% de las personas sin acceso a prótesis dentales, a gafas o audífonos. Elementos importantes y necesarios para la socialización, para la vida en sociedad y para la interacción laboral, social, etc. Un 5% de la población sin acceso a terapia psicológica. Y aquí voy a hacer un freno y voy a explicar lo del acceso a la terapia psicológica. Comunidad de Madrid, que es el caso que yo más conozco. Si tú te sientes un poco deprimido, vas al médico, te hace unas preguntas y te diagnostica si puedes tener una depresión. Lo normal es que establezca una pauta y es que te pase una medicación para unos meses y te diga, bueno, pues vamos a ir viéndonos, vas a tomar esta medicación durante estos meses, si no mejoras, hacemos una derivación. Esa derivación en la Comunidad de Madrid está en torno ahora mismo a los 4 meses y medio, 5 meses, dependiendo de las áreas sanitarias, que influyen las áreas sanitarias donde vivimos. Y a partir de ahí ya llegas a un profesional de salud mental que, bueno, pues con muchos más medios y con muchas más capacidades te intenta hacer un seguimiento adecuado. Si yo tengo 60 euros en la cartera, saco mi cartera, miro los 60 euros, llamo a un psicólogo y tengo un acceso mucho más rápido. No quiero idealizar ninguna de las dos vías, pero quiero establecer claramente la diferencia entre capacidad económica para acceso a determinadas cuestiones. Y voy a hablar de un porcentaje muy pequeño, el 3% de la población no tiene acceso a podología y lo necesita. Claro, todo esto es población. No tengo acceso, pero lo necesitaría. Es importantísima la podología en toda la población, pero en las personas mayores es crucial. Es lo que alarga su capacidad para caminar, lo que permite, por tanto, su capacidad de socializar y de salir fuera de casa. Otro de los servicios sin estar cubiertos. Todos estos elementos nos hacen pensar, por tanto, que a pesar de que tengamos un sistema sanitario bueno, público, es un sistema que está en riesgo. Y voy a poner ejemplos de ese riesgo. Entre el año 2018 y el año 2024 se ha incrementado toda la población que acude a servicios médicos privados por las listas de espera. En España estamos llegando a un 13% de la población que ha tenido que recurrir a esos servicios médicos privados por la lista de espera de los servicios públicos. Este 13% aumenta hasta el 18% entre aquellas personas con enfermedades graves o problemas de salud crónica y aumenta hasta el 21% de aquellas personas con necesidades de salud mental. ¿Qué significa esto? En principio nada malo. Me explico. Si yo tengo una lista de espera larga y tengo mis posibilidades económicas, me voy a una clínica privada y todo perfecto. Hasta aquí todo bien.
¿Cuál es el problema? Cuando tú no tienes esa capacidad económica y no te puedes permitir eso. Entonces empiezas a sufrir las dificultades y la ausencia de recursos de un sistema sanitario público. La sanidad privada es algo maravilloso, es una alternativa necesaria y magnífica para toda la población. Ahora bien, esa sanidad privada o esa cobertura de sanidad privada se ha incrementado del 8% en el año 2018 al 11% en 2024. Un incremento que, según los testimonios, según el discurso de la población a la que hemos entrevistado, se debe fundamentalmente a una necesidad de cubrir cosas que no sienten cubiertas en el sistema sanitario público. Hasta aquí todo perfecto, todo maravilloso, incluso convivencia de dos sistemas, pero hay un problema, que solo el 3% de la población en exclusión social tiene acceso a esa cobertura sanitaria privada. Por tanto, los que pierden de ese deterioro del sistema sanitario son siempre los mismos, los que tienen menos recursos. Estamos avanzando hacia un sistema dual de sanidad pública y privada que se están relacionando de una forma complicada. Una sanidad privada que lo que hace es captar la demanda solvente y ofrecer servicios sanitarios en muchas ocasiones, bueno, con un cierto margen de beneficio. Cuando llegan circunstancias sanitarias o tratamientos médicos que necesiten de mucha más inversión, suelen derivarse a la sanidad pública. Una sanidad pública que no está teniendo los suficientes recursos para el tamaño de población que tenemos y que, por tanto, cada vez le cuesta más responder a las necesidades de la ciudadanía. Por eso, tenemos que insistir un buen sistema sanitario con riesgos a los que tenemos que atender como sociedad. Entonces, Ricardo, si el mayor determinante, si tenemos un sistema y empezamos a tener desigualdades, no lo vamos a clasificar por las características personales del individuo, sino es posible que el determinante mayor estuviera en el sitio y no en la persona. Yo creo que esa pregunta nos obliga, yo creo que se ha estado discutiendo por la mañana. Por cierto, me está encantando la mesa, que lo sepáis, y mis compañeros también. El sitio determina, el sitio, muchas veces el entorno, ¿vale? Yo creo que es hablar de cómo los condicionantes ambientales influyen en estos factores y cómo los agravan, incluso en esas personas. En España murieron el año pasado por contaminación medioambiental 22.000 personas y 3.800 personas, un poquito más, por calor. Estos son casi, estamos hablando de 26.000 personas. Esto, como enfermedades como la EPOC, es una persona cada 20 minutos que muere en este país. Si además consideramos o tenemos en consideración que son datos científicos, Europa es el continente que más se está calentando. Nosotros estamos más al sur de Europa. Si alguien piensa que esto, desde el punto de vista geográfico, no se parece más a África que al norte de Europa, está equivocado. Las ciudades españolas, además, son particularmente vulnerables. El efecto de calor, lo estaban diciendo mis compañeros al principio, como cada vez son urbes más concentradas, donde cada vez, de cara a dar servicio a toda la población que viene a vivir, cómo se incrementa, la falta de espacios verdes hace que la temperatura se llegue a incrementar en ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla, y eso que Valencia está cerca del mar, hasta 10 grados más que las zonas rurales que están próximas a las ciudades. ¿Esto quién lo sufre? Directamente lo sufren las personas más vulnerables, aquellas que viven muchas personas en una casa, que tienen hacinamiento, aquellas personas que sufren. Ya no sufren solo el calor, sufren el frío extremo también, que tienen una casa, no tienen posibilidades de tener una casa aislada, sufren la pobreza energética, seguramente derivada, y esto no está siendo una excepción. La mayoría de las muertes provocadas, vienen mucho en razón lo que están hablando mis compañeros, son en personas mayores de 65 años. El 95% mayores de 65 años. O bien afectadas, como ponía ejemplo Raúl, directamente por la pobreza derivada de su nivel socioeconómico, o directamente por la soledad. ¿De acuerdo? Son diferentes factores que además afectan fundamentalmente a poblaciones, a inmigrantes, grupos marginales que no tienen esa posibilidad de acceso a ese empleo digno. Yo creo que el cambio climático, introducir la salud dentro del cambio climático, la gente tiene que entender que el principal impacto es en la salud.
Es muy fácil estar ahora mismo con un aire acondicionado que tengo aquí detrás, que estoy pasando frío cuando hay 30 y pico grados ahí fuera. Es increíble, pero esta no es la realidad es otra. El desplazamiento está siendo muy grande y o lo hacemos, ¿vale? Porque el cambio climático no está afectando a todo el mundo por igual. Yo creo que eso es lo más importante. Es difícil explicarle a alguien que trabaja o que está directamente como nosotros bajo aire acondicionado a una persona que tiene que trabajar en la calle todo el día, que está expuesto a contaminantes, a tóxicos, etcétera. Yo creo que además, alguien comentaba antes, y termino ya, la pérdida de biodiversidad. Hablamos de calor, ¿vale?, pero no hablamos de contaminación medioambiental y de la pérdida de biodiversidad derivado de nuestra industrialización. El agua potable va a empezar a ser un problema. Vemos como la normativa, la regulación europea, directamente las administraciones, alguien tiene que tomar acción. Se está tomando acción directamente a proteger nuestra salud. O estamos atentos y seguimos poniéndolo en la agenda. Alguien decía que es muy difícil competir con la agenda de la defensa ahora mismo en Europa, en España, y solo hay que ver la tele, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad de incluir todos estos temas. La población no tiene tiempo para entender todo esto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que trabajar. Es verdad que las redes sociales competimos con otro mundo, con la comunicación, pero tenemos también la oportunidad de meternos ahí, cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos un montón, por cierto, y además me gustaría que levantáramos las manos. ¿Cuántos estuvimos el año pasado? No hace falta que lo hagáis, pero seguro que muchos, con lo cual hay gente aquí muy convencida, gente que tiene responsabilidades, gente que tiene mucha responsabilidad científica, que puede poner todo esto dentro de la agenda y es fundamental. Bueno, pues voy entonces a hacer la siguiente pregunta a Irene, siguiendo este hilo, y sería si tú consideras que la propia vivienda, que es a donde hemos llegado, es un factor de salud, como puede ser los factores clásicos de la medicina. Pues muy buena pregunta, gracias. Me apasiona la cuestión de la vivienda y la salud. Entendería más, o sea, no solamente el interior de la vivienda nos afecta, ¿no? Comentaba ahora mismo Ricardo, pues esta diferente capacidad de las personas, por ejemplo, para mantenerse una temperatura adecuada, tanto en invierno como en verano. La diferente calidad que tienen las viviendas con respecto al aislamiento, diferentes entornos. Bueno, yo precisamente intentaría comprender la vivienda como algo más que ese espacio que habitamos, ¿no? Esas paredes y ese techo que nos protege. Intentaría entender la vivienda incluso como algo más allá, es decir, el edificio en el que se inserta y el entorno inmediato. ¿Por qué? Porque incluso hago aquí una pequeña referencia. Cuando vivimos la COVID y todos estábamos encerrados en casa, de repente empezamos a darnos cuenta de lo importante que era el espacio cuando no éramos capaces, no podíamos, salir al exterior. Esto es lo que pasa con muchísimas personas en España, bien porque tienen problemas de movilidad derivados de cuestiones variadas o bien por la propia edad, ¿no? A veces no es exactamente un problema de movilidad específico, sino otra serie de cuestiones que tienen que ver con el equilibrio, si tenemos a estas personas en edificios que tienen problemas de accesibilidad, es decir, que no pueden bajar a la calle, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Bueno, pues una persona completamente condenada. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre el acceso también a la salud, también tiene que ver, a la sanidad pública, también tiene que ver esto. ¿Pueden las personas desplazarse desde sus viviendas hasta los centros médicos sin ayuda? ¿Disponen de esa ayuda en el caso de que la necesiten? Bueno, cuestiones incluso yo hablaba de esto de intentar introducir esta cuestión del entorno inmediato. Si tenemos una casa accesible, adecuada, o un edificio que también se adecúa a nuestras necesidades, pero resulta que la calle en la que se ubica tiene un pavimento en mala conservación, con una serie de baches, etcétera, etcétera, pues nos podemos encontrar con una persona de edad muy avanzada que podría estar solo en su entorno y tener una buena calidad de vida, y nos encontramos con que estamos frenando. Lo que estamos haciendo en realidad es acelerar un grado de dependencia o un tipo de discapacidad que no tiene tanto que ver con la persona como con la relación entre la persona y el entorno, ¿no? La gerontología ambiental nos hablaba de esta cuestión, ¿no? De cuánto importa
el diseño del espacio, pero no solamente el diseño del espacio, sino también el estado de conservación del espacio para que tengamos una buena calidad de vida. Efectivamente, volviendo a la vivienda, cuestiones como, por ejemplo, si nuestra vivienda tiene humedades, si nuestra vivienda tiene una serie de problemas, esto nos va a influir, evidentemente, sobre la presencia de morbilidad. Volvemos a la cuestión de la salud mental, cómo nos influye. Hay otras cuestiones que van más allá de lo que sería el espacio físico de la vivienda, ¿no? Estas dimensiones más visibles, y tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, como el sobrecoste. ¿Cómo nos afecta el sobrecoste psicológicamente y qué impacto tiene esto sobre nuestra calidad de vida, incluso sobre la esperanza de vida? Bueno, son cuestiones muy difíciles de analizar porque es muy difícil aislar estas variables, pero cuando hablamos de cuestiones preventivas, no tenemos que fijarnos solamente en cuestiones, ¿no?, que directamente diríamos esto es del ámbito de la sanidad. Bueno, pues la vivienda también. La dimensión preventiva debiera empezar por contemplar las condiciones residenciales y las condiciones urbanísticas. Muy bien, bueno, pues como te ha gustado la pregunta que te he hecho, voy a insistir un poco en a ver si nos puedes poner algún ejemplo más del entorno. Ya hemos dicho que la vivienda, las condiciones de la vivienda, la humedad, etcétera. Aparte del piso, nosotros estamos acostumbrados a sortear multitud de cuestiones, pues no le damos importancia y en cambio es posible que limiten mucho a algunas personas que no tienen nuestras capacidades. ¿Nos podríamos dar algún otro ejemplo? Sí. Ha hecho también referencia a mi compañero a la cuestión de la soledad. Sabemos que la soledad también disminuye la esperanza de vida y nos afecta tremendamente. Yo comienzo a hablar del concepto de soledad impuesta, ¿no? Tenemos esa discusión acerca de si soledad no deseada. Bueno, yo hablo de una soledad impuesta que deriva de las condiciones del entorno en el que vivimos. Es decir, si tengo un espacio público al que no puedo acceder porque no tiene rampas, o incluso porque tiene rampas, ¿os habéis fijado en el grado de inclinación de las rampas? O sea, algunas para hacer carreras con la silla de rueda igual están muy bien, pero para el día a día y la vida cotidiana no tanto. Nos estamos encontrando incluso con una falsa accesibilidad. Si no permitimos que las personas puedan salir a esos espacios a relacionarse, aparte, fijaos, les estamos privando de exponerse a la vitamina D, pero también les estamos privando de exponerse a relaciones sociales que son las que van a generar además un tipo de solidaridad, microsolidaridad, que es la que nos puede ayudar. Pongo también ejemplo derivado del COVID. Cuando las personas mayores no podían salir a la calle a comprar sus medicinas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes les asistían? Los servicios públicos en realidad no podían llegar a ellas, eran sus vecinos. Para poder conocer a esos vecinos y que sepamos que en el cuarto hay una señora con problemas de movilidad, etcétera, etcétera, tenemos que haber podido relacionarnos con ella. ¿Qué sucede en nuestra sociedad actual? Bueno, pues que como hacemos la compra cada vez más por Amazon, etcétera, etcétera, ya no tenemos las relaciones sociales que derivan, por ejemplo, de ir al mercado. Si no tenemos la capacidad de poder ir a la plaza de nuestro barrio porque tenemos dificultades de accesibilidad o porque los bancos han sido sustituidos por sillas de terraza, que es una privatización del espacio público y al que solo puede acceder pues, personas que tengan dinero para tomarse ese café, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que estamos teniendo en nuestro entorno? Bueno, lo que estamos haciendo es condenar a una serie de personas a estar privadas de las relaciones sociales que tendríamos. En el caso de las personas mayores y también en el caso de personas con discapacidad, hablamos no solo de personas con discapacidad motora, hablamos de diferentes tipos de discapacidad. Lo que estamos haciendo es directamente condenarlas a una muy mala calidad de vida. Además, no tengo aquí el dato exactamente, pero insisto, sí que se ha demostrado que la soledad y el aislamiento, que son dos cuestiones de las que estamos hablando aquí, es decir, en realidad es ese aislamiento físico lo que está provocando que las personas sufran esa soledad no deseada, esa soledad impuesta, disminuye enormemente su esperanza de vida. Bueno, yo creo que ha quedado claro que tenemos que estar acompañados y tener nuestras ciudades, nuestras casas bien accesibles. Voy a pasar ahora a la siguiente pregunta para Raúl. Ya que tenemos todas esas barreras, ¿cómo deberíamos invertir desde las entidades públicas, desde nuestros gobernantes, o en detectar esos determinantes o evitarlos incluso, estos condicionantes
sociales. ¿Cómo podríamos hacerlo? Con algún ejemplo, si puede ser. Genial, pues yo voy a cambiar la óptica y voy a empezar a fijarme en las primeras etapas de la vida. Y voy a fijarme en las primeras etapas de la vida interesadamente, porque es un ejemplo muy fácil o más fácil de comprender, ¿no? La inversión que se realiza desde cualquier política pública en las primeras etapas de la vida es la inversión más eficaz, que mayor retorno produce y que más acompaña a esa persona a lo largo de toda su vida. Por tanto, la inversión en las primeras etapas de la vida es lo que más reduce la desigualdad social. Y reducir la desigualdad social es reducir la pobreza y la exclusión social. La pobreza y la exclusión social rara vez se debe a decisiones personales o a acciones inadecuadas. Eso es el mito. Eso es un porcentaje muy pequeño de la realidad, que algunas personas lo ponen en primer lugar para poder culpabilizarlas. Y las hay, que son responsables claramente de haber hecho cosas que no están bien. Pero eso es la estricta minoría. La inmensa mayoría de la pobreza y de la exclusión social se debe a elementos estructurales que generan esa exclusión social. Por tanto, invertir en las primeras etapas de vida es invertir en la reducción de la desigualdad. Y no lo estamos haciendo bien. Porque llevamos legislaturas tras legislaturas de un color y de otro político a los cuales se les llena la boca de la protección a la familia y a la infancia, pero en realidad se está haciendo muy poco. De los 27 países de la Unión Europea, 20, no digo 10, no digo 15, digo 20, tienen una prestación universal a la crianza. Países tan diferentes y de colores políticos tan distintos como Hungría e Irlanda. Países donde esta prestación universal a la crianza ha reducido las tasas de pobreza, de exclusión social, ha mejorado los problemas de transmisión intergeneracional de la desigualdad, ha mejorado la respuesta a las crisis económicas, y hay evidencia que evalúa esas políticas. Pues en nuestro país todavía seguimos sin una prestación universal a la crianza. Reducir esta desigualdad en las primeras etapas de la vida es clave y es urgente, porque tenemos evidencia empírica suficiente como para comprobar la influencia en los determinantes sociales. Y voy a tirar de una publicación, de un informe de 2017, Desigualdades socioeconómicas en la salud y utilización de los servicios sanitarios en Cataluña. Ana García Altés y Neus Carrillero. Una investigación excelente. Esta investigación lo que hace es coger a los menores de 15 años de Cataluña y analiza 29 patologías y las pone en relación con el nivel socioeconómico. Ese edificio que dibujábamos al principio de primera, tercera y quinta planta, pues de las 29 patologías encuentra relación directamente significativa estadísticamente en 25 patologías. 25 patologías que se dan mucho más entre los habitantes, entre los niños habitantes de la primera planta. ¿Cuánto más? 1,8 veces más de media en esas 25 patologías en los habitantes de la primera planta. El informe hace una estimación después de esto. Estima que si los habitantes de la primera planta hubieran tenido las condiciones de vida de los de la tercera, no digo de los de la quinta ni de los de la cuarta, de los de la tercera, es decir, de esa clase más o menos media, se hubieran evitado 141.000 procesos patológicos. Y vuelvo a insistir, 141.000 procesos patológicos que hubieran reducido mucho los costes sanitarios en Cataluña y que también hubiera hecho que no enfermaran 141.000 niños y niñas en Cataluña. Bueno, pues un ejemplo que ilustra muy bien lo que se está llegando a concluir en la mesa, ¿no? Como última pregunta para Ricardo, y luego pasaremos a la siguiente sección, pues vamos a ver si podemos terminar preguntándote, ya mirándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Estamos colaborando al nivel que nos exige este desafío? Vale, la pregunta yo creo que vamos a intentar resumir un poco todo lo que hemos dicho, pero fundamentalmente yo creo que los sistemas tienen que tener capacidad de empatía, entender un poquito más allá de la enfermedad, ¿de acuerdo? Hemos visto que no todo depende de la biología, del código genético, de las decisiones individuales de las personas, no basta con decirle que coma bien, ¿de acuerdo? Hay que tomar decisiones de salud pública, hay que tomar decisiones, hay que pensar en introducir, yo creo que el primer concepto es introducir a la salud dentro de toda política. Yo creo que es fundamental. Si no pensamos en el impacto en salud de todas las decisiones que tomamos con todos estos factores que hemos ido determinando, no vamos a tener el impacto que deseamos. El segundo es territorial. Se diseñan políticas, las desigualdades no se distribuyen al azar, tanto Irene como Raúl lo han mostrado. Hay que hacer políticas eficaces, hay que pensar en los territorios, hay que involucrar a los territorios.
El tercero tiene que ver con la colaboración. Yo creo que además desde esta plataforma y desde este enfoque, todos sabemos que solos no podemos llegar a ningún sitio. Hay que empezar a colaborar en diferentes niveles y sobre todo hay que hacer promoción de la colaboración, de la necesaria colaboración para tener realmente un impacto real. El cuarto punto es la forma de medir el progreso. Lo decíamos antes no es solo el nivel socioeconómico, ¿de acuerdo? El nivel de renta lo que determina de cómo vivimos y cuánto vivimos en un país, ¿vale? Porque observamos, hay estudios, está el de Lancet también que dice como una persona, como en el año 2000 en Estados Unidos hay una diferencia en las desigualdades en la esperanza de vida de 12 años. Paradójicamente el nivel de renta se incrementa hasta el año 2021 y la brecha en vez de ser de 12 años es de 20 años, con lo cual no es único. Yo creo que tenemos que pasar de una sociedad reactiva a ser proactiva. Si queremos o promocionamos la prevención y realmente convencemos de que es necesario adelantarse a la enfermedad, o directamente vamos a pasar siempre a estar remando continuamente detrás de las soluciones, ¿vale?, en vez de implementarlas antes. Y por último lugar, yo creo que tenemos que entender que las sociedades saludables son aquellas ciudades que tienen en cuenta, además de todos estos factores, todos los elementos medioambientales. Yo creo que es fundamental. Cuesta mucho introducir de nuevo en la agenda política los elementos medioambientales, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, pero lo vamos a pagar, nos va a costar mucho reaccionar y tenemos que entender que las desigualdades se ven sumamente incrementadas y las personas más vulnerables, y no me refiero ya solo a las enfermas, son las que lo van a sufrir. Yo creo que hay una buena noticia también. Cada vez que mejoramos el transporte público, reducimos las emisiones, reducimos la patología respiratoria. Es importante, hay muchísimos ejemplos. Asegurar que vamos a tener agua potable en las próximas décadas va a ser muy importante. Va a ser muy importante darnos cuenta de que los veranos y las estaciones cada vez van a ser más secas y sobre todo donde vivimos. Ha estado muy bien la mesa porque hemos hablado de España, ¿vale? Muchas veces parece que tenemos que hablar de otros países que están como muy lejanos. Esto ocurre aquí, el sistema nacional de salud que tenemos es envidiable, ¿de acuerdo?, pero es mejorable. Tenemos que pensar en todas las personas, tener capacidad empática. Muchos de los que estamos aquí a lo mejor podemos permitirnos ir a un hospital cada 15 días por la mañana a recoger nuestra medicación. Muchas personas no pueden. Entonces, pensemos en todas esas personas que no viven al lado de un hospital, que no tienen un trabajo que se lo permiten, que viven a 70 kilómetros de una zona urbana, porque así podremos llegar a más gente y eliminar sobre todo esa brecha de desigualdad. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, voy a pasar a una segunda sección que les voy a pedir a los ponentes que en cuestión de un minuto, una frase, pues nos deis una frase como titular, un mensaje principal como conclusión de la mesa, de cada uno de vosotros. Si queréis empezamos con este orden. Empieza tú, Raúl. Bueno, mi idea de cierre la baso en 3 elementos. En la necesidad de pasar del interés general al bien común, en tener en cuenta que el ecosistema no es el decorado, sino que es el conector, y en que necesitamos pasar del antropocentrismo al ecocentrismo. Pasar del interés general al bien común significa diseñar las políticas públicas y tratar de influir en el ecosistema desde los espacios de los determinantes sociales, desde los más vulnerables. Significa construir un edificio que tenga un ascensor, aunque el 90% de la población pueda subir las escaleras, porque hay un 10% que no lo puede subir. Ese es el bien común y desde ahí es desde donde tenemos que mirar a las políticas públicas y al ecosistema en su espacio más de determinantes sociales. La segunda cuestión es que el ecosistema no es el decorado, es el conector. Es el conector entre todos los elementos de ese ecosistema. Y en ese espacio, los determinantes sociales hemos visto el peso tan importante que tienen y cómo se están influyendo mutuamente. Y en tercer lugar, tenemos que pasar de una vez del antropocentrismo al ecocentrismo. No estamos aquí para usar este planeta o la creación, como decimos los creyentes. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para cuidarlo, para de alguna forma vivir en consonancia con este sistema, con este planeta. Por tanto, tenemos que hacer un cambio de valores y de ideas
que nos lleve a ese cambio epistémico, a ese cambio de mirada de cómo relacionarnos con el ecosistema. Irene, tu turno. Muy difícil después de una intervención tan buena. Yo me enfocaría en la cuestión preventiva, como haréis muchos en la sala, pero sobre todo centrándonos en una comprensión más amplia de lo que significa esta prevención. Es decir, necesitamos una mayor interrelación entre las diferentes disciplinas para entender que la prevención no viene solo desde la medicina en sentido estricto, sino que va bastante más allá. Esto también nos conecta con, yo reclamaría, la cuestión de la interdependencia. Las personas no somos así solas en el abstracto, sino que vivimos en una sociedad, estamos interconectadas, estamos obligadas a convivir, afortunadamente. Marcaría también una cuestión que es que necesitamos un mejor conocimiento. Cuando necesitamos un mejor conocimiento no me refiero solamente a estas estadísticas, ¿no?, a las que podemos hacer referencia a lo largo de la exposición, sino también a un mejor conocimiento de cómo podemos llegar a todos los segmentos de la población a la hora de plantear esta prevención. Es decir, cómo se comprende mejor la sanidad y la prevención, o lo saludable y la prevención, desde un enfoque más amplio. Y por último, una cuestión, ha hecho Ricardo referencia a Estados Unidos, que creo que nos pone muy bien ejemplo acerca de la importancia del estado de bienestar y acerca de la importancia de lo público. Yo lo que querría hacer es un llamamiento a la defensa de lo público, que no solamente lo sanitario, también son las pensiones públicas, también es la educación pública, que esto es lo que permite que estemos en un lugar privilegiado, aunque a veces se nos olvide en esta autocrítica tan propia de la sociedad española. Pero ya digo, a mí sobre todo me gustaría hacer énfasis en que sin lo público y sin lo compartido y sin esa interrelación no vamos a llegar muy lejos. Y Ricardo, cierras tú la serie. Yo estoy de acuerdo con ellos. Ya está. El único que ha cumplido lo de la frase. No, es verdad. No voy a poder superar eso. Bueno, pues entonces vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos, si no me equivoco, unos 15 minutos para lo que queráis preguntar a cualquiera de la mesa. Bueno, soy Miguel Ángel Casermeiro, Universidad Complutense. Bueno, primero daros la enhorabuena porque me ha encantado la mesa. De verdad, os lo digo, me lo he pasado en grande. Me interesa mucho como ciudadano aunque soy profesor de la Facultad de Farmacia, pero lo digo como ciudadano, ¿no? Yo creo que existe una evidencia, si existe una evidencia científica clara entre esa relación de determinantes sociales, determinantes ambientales y sobre todo urbanismo, ¿no? Yo creo que urbanismo es un tema clave que hay que abordar. Yo creo que hay muchísimos indicadores de urbanismo que pueden ser utilizados en esta clave de One Health, ¿no? Pero yo quería llamar la atención sobre un tema que a mí me llama mucho la atención, y es que desde que se aprobó la Ley de Salud Pública, ¿no?, la 33/2011, y ahí se habla de evaluar las políticas, los planes y programas desde el punto de vista de la salud pública. Sin embargo, no se ha desarrollado. Y excepto, por ejemplo, urbanismo, un plan de urbanismo es un caso clave. O sea, si tú cuando haces un planeamiento urbanístico tienes estos criterios, vas a mejorar la salud de tu población, ¿no? Y creo que salvo Andalucía, que es la única que sí ha sacado un desarrollo de esa ley y realmente se evalúan los planes de urbanismo de Andalucía, en el resto de España no se hace. Entonces yo no sé si esto por qué no está en la agenda política, cuando me parece que es un tema que es verdaderamente clave, ¿no? Y pongo un ejemplo de uno de los últimos artículos que leí, que hablaba de un indicador 300, que era si desde tu ventana ves 3 árboles, en tu zona tienes un 30% de cobertura y estás a 300 metros de un parque, tu vida es mucho mejor que si no cumples esos criterios. Y son criterios objetivos y fáciles de seguir. Bueno, y una sola pregunta para Raúl. Has hablado mucho de desigualdad, pero yo creo que aquí hay una palabra clave también, que es inequidad, que yo creo que no es exactamente lo mismo, pero que creo que es clave también a la hora de interpretar estos datos. Gracias, de verdad, me lo he pasado muy bien. Bueno, ¿algún otro más? Hola, buenos días. Soy Salvador Robles, consejero de España
ante el PENUMA en Nairobi. Pero ahora no voy a hablar de mi trabajo en el PENUMA, a lo mejor hay otra ocasión y podríamos hablar de ello, sino que voy a hablar, o me voy a inspirar en mis condiciones de vida en Nairobi. Yo en Nairobi vivo en una urbanización de expatriados de alto nivel, por supuesto, con gimnasio, con piscina, con un gran bosque, con las mejores condiciones. Hay una valla electrificada y el río Nairobi. Detrás de la valla electrificada y del río Nairobi hay uno de tantos asentamientos irregulares en los que vive la población hacinada, sin ningún tipo de servicios, sin ningún tipo de saneamiento, sin ningún tipo de recogida de basuras, con una mortalidad infantil terrible, que además ha aumentado últimamente con la retirada de USAID. Los niños están volviendo a nacer seropositivos porque no se les puede dar los antirretrovirales a la madre. En fin, terrible. Claramente ahí los determinantes sociales hablan por sí mismos. Pero el río Nairobi, que es una cloaca a cielo abierto y una fuente de transmisión de enfermedades, nos afecta a todos, nos afecta tanto a los que estamos en la urbanización de expatriados de calidad, como a los que viven en el asentamiento hacinados y sin ningún tipo de servicio. Y entonces yo creo que esa es una característica importante de los condicionamientos ambientales que la diferencian un poco de los condicionamientos sociales. Y eso Rachel Carson, cuando habló del problema del DDT, lo puso de manifiesto. El DDT, la contaminación por DDT, afecta a los que viven, con el ejemplo que ponéis, a los que viven en el primer piso y a los que viven en el quinto, es decir, a toda la población. Si lo llevamos eso a nuestro tiempo, tenemos que, por poner casos concretos, el cambio climático está produciendo una gran proliferación de microalgas tóxicas en el Mediterráneo. Esas microalgas tóxicas en el Mediterráneo se incorporan en toda la cadena trófica, rompen los balances del ecosistema, pero terminan afectando tanto al pescador humilde que las pesca como al señor que en un restaurante de 5 tenedores va y se lo pone en la mesa. Entonces yo creo que esta es una característica para reflexionar, y es que los determinantes ambientales de la salud son bastante, no diré democráticos, sino diré bastante transversales, en el sentido de que afectan mucho más a los que viven en hacinamientos o a los que viven en urbanizaciones de lujo. Muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguna intervención más, alguna pregunta? Intentar hacer preguntas a los ponentes, si no se van a aburrir. Pues yo lo siento porque era una reflexión, pero va a ser muy rápido. Bueno, yo soy Beatriz Rodríguez, soy médico de urgencias y trabajo en el Hospital de Vallecas, entonces por alusiones. No puedo daros la enhorabuena por la mesa, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que decís. Os aseguro que no tiene nada que ver ejercer la medicina en este hospital comparado, pues como hablabais aquí en Majadahonda, ¿no? El Puerta de Hierro. Yo me formé en el Hospital de la Princesa, en el barrio de Salamanca, pues lo mismo os digo. Esto lo vemos todos los días. En la COVID, por ejemplo, sí que fuimos uno de los puntos calientes a nivel europeo de incidencia, y es que evidentemente pues dábamos el alta a los pacientes y se iban a domicilios donde convivían muchas personas, habitaciones alquiladas. Nosotros nos estamos planteando ya en nuestro servicio tener una trabajadora social de forma permanente, porque es complicado, ¿no? Una cosa es ejercicio en la medicina y otra cosa es pues, pacientes que se van, nosotros sabemos que les damos el alta y a lo mejor se van o a la Cañada Real o a una tienda de campaña. Entonces, bueno, tras la COVID, pues también otra cosa que cambió a nivel de salud mental, que es importante. Antes teníamos un psiquiatra de guardia, ahora tenemos 2, y yo creo que eso refleja muy bien todo lo que habéis contado. Así que enhorabuena. Bueno, vamos ya a ir cerrando el turno porque para seguir el cronometrado. ¿Hay alguien ahí? Vale. Muy buenos días. Mi nombre es Matías Cuenca y soy investigador predoctoral de la Universidad del País Vasco. Pues bueno, mi pregunta va enfocada a Ricardo. ¿Qué rol debería jugar en este caso el sector público a la hora de corregir estas brechas de salud, muchas veces dictada por el código postal? Buena pregunta.
Yo creo que toda política pública en un país donde el 60% del presupuesto fundamentalmente se va a educación y a sanidad e intenta hacer política social, ¿de acuerdo? En un país con una dispersión geográfica, es un país relativamente grande con poca población. Corregir inequidades es bastante complejo, ¿de acuerdo? Toda la política pública debiera ir, igual que el sistema sanitario, debiera darle servicio, pero es verdad que no se puede poner en cada población de 100.000 habitantes un hospital de tercer nivel. Entonces, yo creo que lo que hablábamos antes de incluir a los territorios en la participación, ¿de acuerdo? Es verdad que no nos podemos permitir un hospital en cada población de 100.000 habitantes u otro tipo de pruebas diagnósticos, pero sí buscar soluciones para esos grupos más vulnerables. Yo creo que la política pública debería tener en cuenta esos factores. Hemos dicho que el 80% de la salud viene determinada por los determinantes sociales en salud, o sea, mucho más que el sistema sanitario, realmente influye mucho más los determinantes, y el territorio es un elemento sumamente importante y además porque los determinantes sociales en salud se van agravando, se van acumulando desde un punto de vista. Al final, en política pública uno tiene que tener en cuenta los territorios. Aquí tenemos 17 banderas autónomas, 17 comunidades y 2 ciudades autónomas que representan la realidad de este país. Al final es complejo, pero es hacerlo más inclusivo, ¿no? Cada decisión, pensar un poquito más en que, como todos somos de Madrid, ¿no? O vivimos en Madrid, hay vida más allá de la M30, ¿vale? Y no todo el mundo no tiene la misma necesidad. No sé si mis compañeros. Yo añadiría alguna cuestión que en realidad creo que tiene, para mí, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con lo que dijo Miguel Ángel al principio. Creo que Miguel Ángel, Farmacia Complutense, sí, que tiene que ver con la cuestión del planeamiento urbanístico y esa dificultad que es que en realidad estamos hablando de cuestiones que son muy complejas. No solamente hablamos de esas 17 comunidades autónomas, sino que después tenemos un sistema, una triple administración que tiene que ponerse de acuerdo, en las que hablamos de muchas cuestiones. Es decir, hablamos de vivienda, hablamos de planeamiento urbanístico, hablamos, y como comentaba, no se ha introducido esa ley de salud pública, pero es que incluso cuestiones tan simples o tan supuestamente superadas como sería la accesibilidad siguen sin estar bien contempladas en los nuevos desarrollos urbanísticos, que es algo que me llama mucho la atención. A mí me parece, por intentar ir a lo positivo, sí que creo que se le está prestando atención más a ese tipo de cuestiones. Creo que de hecho es lo que nos une hoy en esta sala, ¿no? Y estamos planteando estas cosas, poniéndolas encima de la mesa, pero lo que necesitaríamos sería desde mi perspectiva, insisto, una comprensión más amplia acerca de qué es la salud, qué es el bienestar. A mí incluso en determinados foros no me importa irme a la parte económica y decirles, es que esto es más barato. Bueno, pues aunque sea, vamos a tirar por ese lado, ¿no? No solamente hay un bienestar que debería ser el que nos motivase a movernos, pero ya digo, tendríamos que contemplar una mayor interrelación. Hago también referencia, muy interesante la intervención de Salvador, y recojo también la de Beatriz. Es que no hace falta que nos vayamos a Nairobi, es que tenemos Cañada Real en Madrid. O sea, es que, y claro, esto es una de las complejidades, por ejemplo, para el abordaje de Cañada Real, cuando se planteó en el año 2011, tenía que ver con el problema de las administraciones. Estamos hablando de una comunidad autónoma y de 3 ciudades, es decir, 3 consistorios diferentes que no se ponían de acuerdo acerca de cómo abordar estas cuestiones. Bueno, pues aquí algo que también referimos antes, el interés público tiene que estar por encima de otro tipo de intereses y abordajes. Venga. Tenemos Cañada Real en Madrid. No tenemos más tiempo. Tenemos los Asperones en Málaga, las Viudas en Valladolid. Tenemos tantos y tantos barrios que han sido segregados desde su propia planificación urbanística, creándoles ya como fondos de saco, creándoles al lado de las vías, del vertedero. O sea, se ha planificado urbanísticamente para alejar y para excluir a una parte de la población con menos recursos. Ese es un extremo, ahí ya no estamos, esto ya no se hace. Sin embargo, tampoco estamos en el otro extremo de una planificación urbanística saludable para todos. Y ahí entran en conflicto 2 intereses, que es el interés económico de generación de beneficio en la mejor de las situaciones, y el interés social de generar unas condiciones buenas para todos, empezando para los más vulnerables. Y aquí encontramos una confrontación en la cual llevamos décadas en las que lo que está ganando es el beneficio económico y el interés.
Y esto hay que reequilibrarlo. No se trata de decir ahora no se puede permitir que el mercado siga trabajando. Por supuesto, el mercado es fundamental, pero el mercado tiene que quedar supeditado a una prioridad que es el bien común y el desarrollo social. Bueno, pues tenemos que cerrar aquí, no podemos dar más intervenciones. Voy a agradecer la atención del público, que la verdad que creo que ha sido muy interesante, y por supuesto la participación de nuestros ponentes, el esfuerzo que han hecho por ajustarse todos a los tiempos que necesariamente teníamos.